Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo Señor. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo Señor. no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un lamento, Un sollozo. mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, su pueblo se llevó. No hay remedio, Sí, así será el final, ¿amén? Para la iglesia. El Señor vendrá y arrebatará a sus hijos, amén. O tal vez nos sorprenda la muerte, amén. Son dos alternativas. Dios le bendiga a nuestro hermano Toño Fícar. Bendiciones, hermano Toño. También a nuestro hermano Jamer Arango de Colombia. Dios le bendiga, hermano Jamer. Y nuestra hermana Patricia Muñoz. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que este día es feriado, descanso para muchos, están en sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras por la mañana. Vamos a seguir el libro de los Hechos. Está muy, muy interesante la secuencia, donde los discípulos, los apóstoles ya volvieron a predicar nuevamente, ¿cierto? Fueron apresados y luego de ser amenazados y golpeados, los dejaron en libertad, pero ellos continuaron, ¿cierto?, su marcha, porque es así. La perseverancia, al final, hermanos amados, es la obediencia a Dios. Dios dijo que debíamos ser perseverantes. Amén. Que pase lo que pase, nosotros deberíamos perseverar en nuestra fe, en nuestra convicción. Así lo hicieron estos hombres que recibieron el mandato de parte del Señor de ir por el mundo y predicar el Evangelio, llevar esta buena noticia a aquellos que ignoraban la salvación, que ignoran todavía, muchos ignoran lo que significa el Evangelio. Muchos lo conectan con algo moral, pero la Escritura no nos habla de esta manera. Nos habla de vida o muerte, salvación o perdición. Entonces ocurre un percance en la iglesia que ya va en aumento, ¿verdad? Y dice en el capítulo 6 de Hechos, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos
y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En estos primeros 7 versículos hay unos detalles muy importantes que nosotros debemos considerar como iglesia. Primeramente, hubo un problema. Esos nunca van a faltar. ¿Amén? ¿Cuál era el problema? Que las viudas, supuestamente las viudas de los griegos, eran desatendidas, ¿verdad? Los apóstoles tenían que encargarse de todas estas cosas. O sea, aparte de predicar la palabra, tenían que encargarse de ministrar, suministrar todas estas cosas, hermanos. Y para ello era ya mucho trabajo, porque ya la iglesia había crecido en gran número. Entonces, la solución a este problema era elegir hombres, ¿cierto?, idóneos para este cargo, ¿verdad? Y se le dio la opción al pueblo que escogiera los 7 primeros diáconos de la iglesia. Pero había un requisito que cumplir. Los hombres, dice, tenían que ser llenos del Espíritu, de buen testimonio, primeramente, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas importantes que tenían que haber en estos hombres: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, perdón, y de sabiduría. Escogieron a 7, tenemos la nómina ahí, y los apóstoles les impusieron las manos, lo oraron por ellos y llevaron a cargo esta labor, que era distribuir la alimentación diaria, por la iglesia era una. Se atendían a las viudas, era como dijo que en la escritura, ¿cierto?, que todas las cosas eran en común. El capítulo 5, vendían las propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles repartían de acuerdo a las necesidades. Así marchaba la iglesia primitiva, la iglesia primera, que dista mucho de lo que es la iglesia hoy día. Dista bastante, hay una diferencia tremenda. Pero uno de los detalles que nosotros debemos resaltar es la característica que tenían que tener estos hombres. Además de todo esto, ellos fueron elegidos por el mismo pueblo. La misma iglesia los eligió. Amén. Y estuvieron de acuerdo, ¿verdad?, en estos 7 hombres, de los cuales figura el Esteban, el diácono Esteban, ¿ya? Que siguiendo con la lectura vamos a ver lo que sucede con este diácono. Y no solamente se dedicó a servir las mesas, sino también fue el primer mártir de la iglesia. Entonces, hermanos, se subsana este problema, esta situación, ¿verdad?, con una solución propuesta por los apóstoles, ¿verdad?, y en total acuerdo de toda la iglesia. Así fue como eligieron a Esteban, Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. La palabra se seguía propagando en la región, ahí en Jerusalén. Todavía estaban ahí, en el primer lugar, por decirlo así, en la primera fase de la predicación del Evangelio, porque así fue la orden del Señor, que debían predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio todavía no se expandía por otras regiones.
estaban ahí, la iglesia estaba situada ahí, la iglesia vivía ahí, eh, tenía todo su movimiento, por decirlo así, su centro ahí, en Jerusalén. Concluye el verso 7, dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando va creciendo el número de la familia, la casa se va haciendo chica. Entonces hay que ampliarla, ¿verdad? Hay que ampliarla. Y esto sucede, y va a suceder, en los relatos de los capítulos que siguen. Y cuando estoy hablando de la casa, estoy hablando de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, el templo de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y por eso que aquí volvemos al verso 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjese ahí una cualidad, lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces Esteban no se dedicó solamente a hacer la repartición alimenticia como diácono, sino que también se dedicó a predicar la palabra, impulsado por supuesto por el Espíritu de Dios, el cual lo llenaba, ¿verdad? Entonces dice Esteban lleno de gracia, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahí había una disputa, una discusión, ¿cierto?, con respecto al Evangelio. Entonces sobornaron, fíjese, a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Para ellos eso era sagrado, a los judíos. Entonces aquí había una acusación mentirosa contra Esteban. Se fija, si usted ve la secuencia de lo que hemos ido viendo y juntamos, ¿cierto?, el Evangelio, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, se da cuenta que el enemigo opera con la mentira y el engaño. Acusaron a Jesús falsamente, acusaron a los apóstoles Juan y Pedro, y también ahora se repite con Esteban. Sobornaron a ciertos personajes para ponerlos como testigos, acusándolos de que hablaba blasfema contra Moisés y contra Dios. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo detuvieron. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, contra el templo, contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La acusación, que era falsa por supuesto, llevó a llevar a Esteban delante del concilio. ¿Para qué? Ciertamente para ser juzgado. Ellos eran los que tenían el poder, ¿cierto? Ahí dentro de Roma, dentro en Jerusalén, pero bajo el gobierno romano todavía, porque Roma todavía estaba como imperio. Pero ellos tenían la autoridad de juzgar sus cosas como nación, como pueblo, subyugado a un régimen, al régimen romano, pero ellos tenían esa libertad, por decirlo así, de hacer juicio. Por eso, bueno, lo hicieron con Jesús. Pilato les dijo, juzgarle vosotros, darle muerte vosotros. Y ellos dijeron, nosotros no tenemos autoridad para hacer esas cosas. Había una libertad limitada. Esto se limitaba a ciertas reglas, ciertas leyes, ¿cierto?, que el Imperio Romano había puesto.
por tanto no podían ir más allá. Entonces Esteban fue apresado, ¿cierto? Después de discutir con esta gente con respecto al Evangelio, y fue llevado acusado de blasfemar, ¿cierto? Contra Moisés, contra el templo, contra las leyes las tradicionales que había, y fue puesto delante del concilio. Ahora, ¿qué vieron? ¿Qué vieron en Esteban ellos? ¿Qué es lo que oyeron? O sea, lo que vieron a simple vista. Dice, después de ser acusado, que hemos oído decir que este Jesús Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué mayor testimonio para ellos, verdad? De tener esta visión y ver un hombre con esta característica. Y luego escuchar a un hombre del vulgo predicarles y hablarles de acuerdo a la ley y la gracia. Hacer una exhortación exhaustiva con respecto a la historia de esta nación. Esteban iba a ser juzgado, ciertamente, como dije, se convertiría en el primer mártir de la iglesia. Ahora, si retrocedemos un poco, vemos que realmente el pueblo no se equivocó, porque al elegir a Esteban como diácono, Esteban sí cumplía los requisitos que se necesitaba para que él fuera un diácono. Hoy día en las iglesias, lamentablemente, no se cumplen los requisitos en cuanto a la elección de diáconos y aún de pastores. Y es por eso que esto ha venido a decantar en un mal para la iglesia, en un mal testimonio público, ¿verdad?, de nuestra fe. Lamentablemente no se cumple. Hay una competencia entre lugares y lugares. ¿Quién tiene más diáconos, más pastores? Y ahí nosotros podemos ver que ha entrado una idea mundana, una ideología mundana con respecto a esto, y no lo regimos por la escritura. El pueblo debería aprobar también los diáconos que se apartan dentro de una iglesia. Y los diáconos deberían cumplir con el requisito de la iglesia. Por eso hoy día vemos hombres que fueron mencionados diáconos, y con esto no me estoy admirando, están afuera en el mundo. Hombres que fueron ungidos y de acuerdo a la ley terrenal se les dio una credencial, ¿verdad?, para que fueran identificados como miembros de aquel lugar. Por lo menos yo hablo por este país, no sé cómo se da en otros países, que hoy día están afuera, que han abandonado la fe y son débiles y flacos hombres que no tienen convicción. Y por eso que aquí veo yo a un diácono, ni siquiera un pastor, a un diácono, con su convicción firme, con seguridad, sin titubear. Él fue elegido para servir las mesas, pero el Espíritu Santo impulsa a este hombre a predicar el Evangelio y a defender su convicción, su fe, que él había recibido, no solamente verbalmente, sino con su vida. Eso hace la diferencia entre hombres hoy día, que son llamados diáconos, que son mencionados muchas veces como diáconos, pero ni siquiera tienen la convicción, hermanos, de lo que han creído. Debemos volver y meditar un poquito si realmente ese hombre tiene la convicción, tiene la facultad de
ser realmente un diácono al servicio de la obra de Dios. Pablo por ahí, en una de las cartas que él escribió doctrinales, va a ampliar un poquito más el sentido de los requisitos que debe tener un diácono a la iglesia con respecto a su vida, a su comportamiento. Va a abrir un poquito más el espectro de cómo tiene que ser un diácono. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Porque llegamos justamente, pasamos por el tema de la ofrenda, pasamos por el tema del diezmo, a la luz de la palabra. Estamos pasando ahora a la luz de la palabra de la administración, porque la administración tuvo un problema. Sí, problemas siempre van a haber, pero lo interesante es que nosotros debemos saber cómo lo solucionamos. Si tomamos, hermanos, la palabra del Señor para solucionar el problema, o lo hacemos humanamente, o cortamos con nuestra tijera el problema. Y esto es lo que pasaba en el sacerdocio hebreo. Ellos a su manera, sin consultar la palabra, solucionaban las cosas. Lo hicieron con Jesús. Jesús les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando hay un problema, nosotros debemos acercarnos al precedente que fue sentado primeramente por Jesús, ¿verdad? Y luego los apóstoles que fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia no se puede manejar humanamente, porque la iglesia tiene una cabeza, y la cabeza es Cristo, y los pastores deben entender esto. Deben sacarse un poco el ego, sacudirse un poquito y bajarse un poquito, y entender que la iglesia tiene una cabeza pensante, y esa cabeza es Cristo. Y si esa cabeza me dice a mí que yo tengo que elegir gente con estas cualidades, yo debo hacerlo. No puedo yo contradecir lo que la cabeza de la iglesia dice, poniendo un pensamiento. Yo no puedo elegir un diácono por amistad. No puedo elegir un diácono porque es hijo mío o familiar mío si no tiene y si no cumple la condición que Dios demanda. Porque ciertamente nosotros somos administradores de la gracia, no dueños ni hacedores. La gracia fue hecha por Cristo, fue Él el que murió, y Él tiene la facultad y el poder de dirigir y ordenar las cosas a su manera, no a nuestra manera humana. Nos falta un poquito humillar el corazón y entender que esta obra, por eso que Pablo dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, no el pastor es un administrador. Amén. Fue llamado para administrar, fue llamado para llevar a cabo una labor. El diácono fue apartado con un motivo. En aquel entonces, la repartición, la administración, la parte terrena, por decirlo así, estaba careciendo de manos de servicio, y tuvieron que echar mano a esta solución. Ahora, ¿Dios dio esta solución por medio de Pedro y los apóstoles? Sí, porque ahora recordemos, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso le dijeron al pueblo que escojan ellos. Véanlo, de hombres de buen testimonio. Que tengan buen testimonio en cuanto a la fe, hermanos amados. Que sean perseverantes, que no sean como hoy día, un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Que tengan convicción, que tengan seguridad. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. No se puede escoger gente, hermanos amados, pusilámene, por ejemplo, miedosa, que no tenga seguridad en lo que ha creído. El día sábado, cuando sigamos y continuemos, vamos a ver cómo fue Esteban, cómo el poder de Dios se manifiesta en Esteban para dar testimonio de lo que él cree, de lo que él abrazó. Esta fe que hemos abrazado en Cristo debe estar en nuestro corazón hasta el final de nuestros días.
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Que Dios nos bendiga. El día sábado continuamos. Y hoy por la tarde estamos en el lugar de la quebrada, en Renca, con la ayuda de nuestro Dios. Dios le bendiga, hermanos. Hermanos. Hasta el sábado. Bendiciones. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor.